El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. La fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro nos habla, en primer lugar, de un don que el Señor da a su Iglesia para que la misma pueda caminar por el camino de la verdad y no caiga en la arbitrariedad en la que se cae cuando, por ejemplo, una comunidad está dirigida por cualquier persona sin que haya un orden o un criterio que guíe el paso de la misma. El cristianismo está formado por distintas confesiones. Hay un tronco común, que es el catolicismo, y de ese tronco común se separaron en distintas épocas de la historia de la Iglesia el resto de ramas o de confesiones. Primero fueron los ortodoxos, después la Reforma luterana, después los anglicanos y después vinieron otros. Cuando uno lee o habla con alguna persona de otra confesión cristiana, en el fondo, aunque muchos critiquen la figura de Pedro y por lo tanto de la jerarquía de la Iglesia, en el fondo la añoran. La añoran porque tanto Pedro como el resto de los obispos, la jerarquía eclesiástica, hace que la Iglesia católica tenga un mismo rumbo y no haya distintas voces discrepantes de forma que cada uno pueda decir lo que le apetece, sino que la verdad revelada, la Sagrada Escritura, es interpretada de forma equilibrada y al unísono, de forma que no hay distintas voces que le interpretan cada uno como quiere, sino que hay una misma línea común. Por eso es un don de Dios, tanto el Papa como los obispos, jerarquía, que han sido instituidos para servir al pueblo de Dios, nos ayudan a caminar todos a la par. Eso es lo primero que tenemos que entender. La jerarquía no es algo que el Señor creó para limitar nuestra libertad, sino al contrario. Dios la instituyó a Pedro y a sus compañeros para que sirvieran al pueblo de Dios. La primera lectura de la carta de San Pedro así lo decía, que tenían que servir los obispos al pueblo de Dios entregándose para guiarles en la verdad. La segunda enseñanza es que cada uno de los papas que sucedió a Pedro, esa cadena que podemos contar desde Pedro hasta el Papa Francisco en la actualidad, son eslabón de una cadena de continuidad. No hay, por tanto, ruptura, ni en la sucesión apostólica, ni tampoco, por tanto, en la interpretación de la verdad. Cuando uno visita el Prado, o visita el Louvre, o visita cualquiera de las otras pinacotecas que hay en el mundo, se da cuenta de cómo esos cuadros mantienen su esplendor, porque hay detrás un equipo de conservadores, que tiene como finalidad mantener la belleza que el autor plasmó en el óleo. La tarea del conservador no es cambiar el cuadro, sino intentar que no pierda esa belleza original.
tiene que limpiar para intentar que ese cuadro siga expresando aquello que el autor quiso expresar mediante las pinceladas. Por esa razón, el Papa y los obispos tienen como finalidad la de conservar el depósito de la fe. Y es una suerte saber qué tengo que vivir, cómo he de interpretar la verdad revelada, de manera que el Papa y los obispos no pueden hacer lo que quieran. Su tarea de conservación implica que tienen que intentar conservar ese depósito de la fe para que no sea maltratado, para que sea esa verdad revelada, explicitada, para que sea purificada también del polvo que el paso de los años a veces hace que se deposite sobre la obra de arte. La tarea del Papa y de los obispos, por tanto, no es una tarea de que ellos son los dueños de la verdad, es una tarea de conservar esa verdad y, por lo tanto, tendrán que pulir, que limpiar, que quitar aquello que el paso del tiempo ha ido depositando sobre esa verdad para que resplandezca e ilumine a las personas. Primera enseñanza, la fiesta que hoy celebramos, la jerarquía, es un don de Dios que nos ayuda a conocer la verdad. En segundo lugar, la misión del Papa y de los obispos no es la misión de hacer lo que quieran con la verdad, sino, al contrario, de conservarla para que ilumine, para que vuelva a tener la luz de su esplendor. Y en tercer lugar, cada Papa viene a aportar al pueblo de Dios sus dones, aquellos dones que el Señor le ha dado. Y por lo tanto, el actual es complementario con los anteriores. No podemos entender la tarea del Papa como una tarea de ruptura, sino al contrario, de continuidad. Y por eso tenemos que rezar y pedir al Señor para que el Papa sea y continúe la línea de aquella defensa de la verdad que desde Pedro se ha mantenido hasta en la actualidad. Recemos y pidamos por él, pero hay que hacer también algo más. Tenemos que sentir con el Papa. San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, estableció el cuarto voto de unidad con el pontífice, porque para él era fundamental sentir con el Papa, caminar a la par de aquel que fue nombrado por Cristo, como hemos leído en el Evangelio, como su vicario. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Por eso tenemos que sentir con el Papa. Cada pontífice es un don de Dios para la Iglesia y pone sus dones para iluminar el tiempo presente, en clave de continuidad, pero pone sus dones. Y hemos de escuchar nosotros la voz de nuestro Padre, el Papa, en este caso del Papa Francisco, para entender que el Señor nos hace o nos indica que tenemos que caminar con Él y que por lo tanto hemos de dejarnos guiar también por Él. El Papa Francisco tiene un empeño en hablar de la misericordia, en salir a las periferias a buscar a aquellos que no han conocido todavía la misericordia de Dios. Sentir con el Papa significa sentirnos llamados también a ver qué podemos hacer nosotros en la periferia de nuestra vida, con las personas que no practican, qué podemos hacer para llevarles la misericordia de Dios. En clave no de ruptura con el pasado, sino en clave de continuidad con la misión de los pontífices que le precedieron. Recemos por él, pero también sintámonos llamados por Dios para aplicar aquellas peculiaridades que cada pontífice tiene, porque ha sido escogido por Dios precisamente para eso, para que ponga en juego sus dones y talentos. Sintamos, como decía San Ignacio de Loyola, con el Papa, que es el vicario de Cristo, no es el dueño de la verdad, sino que es aquel que tiene que conservarla para que luzca e ilumine las conciencias de los hombres. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.